el programa y lo vamos a hacer conversando de nuestras ciudades que están insertas en la costa. Revisamos a esta hora imágenes que nos permiten contextualizar lo que yo les quiero presentar. Hablaremos de ciudades que están en la costa, ya les decía, y fíjense ustedes que hay un estudio de Sigen focalizado en 10 de estas ciudades en nuestro país. Y este estudio propone modificar el límite marítimo frente, por ejemplo, a emergencias como tsunamis. El análisis habla de la importancia del límite de inundación en la costa, tanto en la preparación de la evacuación como en la planificación urbana, como una medida más a largo plazo. Vamos a conversar de este importante estudio considerando la extensa costa que tiene nuestro país, ahora en CNN Tiempo. Y lo hacemos, ahí está en la pantalla de nuestro programa, con el investigador de Sigen y académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Rafael Aránguiz. Profesor Aránguiz, muchas gracias por su tiempo con CNN Chile. ¿Cómo ha estado? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. ¿Por qué es importante revisar y relevar este tema, profesor Aránguiz, para que entremos en la conversación de lleno? Bueno, es que es importante porque desde el punto de vista del tsunami siempre se habla de los 30 metros, la cota de los 30 metros, que eso es súper útil para evacuación. Se han registrado que eventos han alcanzado 30 metros, incluso han sobrepasado 30 metros en algunas zonas. Pero cuando eso lo aplicamos a otros aspectos como a diseño de infraestructura, planificación urbana, esos 30 metros pasan a ser muy restrictivos. Y es aquí donde este estudio que hicimos nosotros incorporamos otra variable, que es la que es importante mencionar, que es la distancia desde la costa. Entonces, lo que proponemos de alguna manera es combinar la elevación del terreno con la distancia desde la costa. Entiendo. Y cuando usted habla de que los 30 metros son restrictivos, ¿debemos hablar de más de 30 metros? ¿De cuánto podríamos llegar a hablar para hablar de una altura segura, digamos? Lo que pasa es que estos 30 metros, por ejemplo, en el 2010, en el caso de Constitución, se midieron 29 metros que alcanzó el tsunami, pero eso fue a 100 metros de la costa, en un acantilado. En Japón igual se han registrado alturas de 35, 40 metros, pero también son en zonas muy, muy específicas de la costa, en zonas acantiladas. Cuando uno ya se va alejando de la costa, 1,5, 2 kilómetros desde la costa, esas cotas ya bajan a 15 metros, por ejemplo, o 10 metros. Perfecto. Entonces, si pensamos en evacuación, es razonable mantener los 30 metros hasta los 3 kilómetros desde la costa. Y luego de eso se podría reducir a 15 metros y no habría mayor riesgo, digamos, porque los estudios que hicimos con análisis probabilístico de muchos escenarios de terremoto y tsunami demuestran que prácticamente el 99% de los datos es menor a 30 metros. Solo algunos sobrepasan ese valor. Y a 3 kilómetros de la costa casi ningún dato excede ese valor. Profesor, y cuando nosotros hablamos de que ustedes midieron 10 ciudades, ¿qué ciudades particularmente y qué factores consideraron para elegir esas ciudades? Bueno, este trabajo que hicimos es una serie de artículos relacionados a un proyecto de investigación. Entonces, en otro artículo hacemos todo el análisis de estas 10 ciudades, donde está Arica, Iquique, está Chañaral, La Serena, Villa del Mar, Talcahuano, Corral, entre otras. Entonces, lo que hicimos fue analizar factores como el tamaño de las ciudades, la densidad de población, algunos recursos adaptativos que tienen. Entonces, de esa manera seleccionamos también las ciudades que tenían buena batimetría y buena topografía para hacer este estudio probabilístico, porque el estudio probabilístico requiere simulación de muchos escenarios. Estamos hablando de miles de escenarios de terremotos y tsunamis para poder hacer estos mapas probabilísticos y determinar esta variable altura-distancia de manera probabilística. Entiendo. Profesor, ¿y cuáles son los factores determinantes que permiten que una ciudad reaccione mejor o peor a una emergencia como un tsunami? Usted ya nos hablaba de los 30 metros, que es un factor clave del cual se ha conversado en otras oportunidades, en otras emergencias. Pero ¿qué otros factores determinan la reacción que puede llegar a tener una ciudad frente a una emergencia de estas características? Es que hay varios factores. Cuénteme. Lo más simple que podríamos mencionar es la experiencia que ha tenido estas ciudades con eventos pasados. Pensamos en el caso de Talcahuano, que ha tenido muchos eventos a lo largo de su historia.
de alguna manera es parte de la historia, parte ya de la idiosincrasia de las personas que conocen el lugar, saben cuáles son las vías de evacuación, saben dónde están las zonas seguras. Y eso las autoridades tienen que irlo absorbiendo e incorporando en sus políticas que van haciendo, cómo se va expandiendo la ciudad. Entonces, muchas otras variables, los recursos adaptativos que pueda tener cuando ocurre un evento, cuáles son las zonas seguras, cuáles son las zonas donde hay almacenamiento, por ejemplo, o infraestructura crítica. También es importante conocer esos aspectos y estar constantemente reforzando esto a la ciudadanía, estar haciendo ensayos de evacuación en algunas zonas. A veces cuesta hacer esto, pero es importante mantenerlo por lo menos en la retina, en la conciencia de las personas. Que esa es la palabra clave finalmente, la conciencia tanto de los ciudadanos como de las autoridades, porque a veces hay autoridades que desconocen los temas o que se niegan incluso a asumir algunos peligros que son patentes. Bueno, ¿y cómo la información que ustedes han levantado a través de este estudio, de este análisis, precisamente puede ayudar a las autoridades locales? Uno, a mejorar planes de evacuación, pero yendo a algo más profundo, a algo más a largo plazo, a mejorar los planes reguladores. Sí, eso es un aspecto importante, porque, a ver, ¿cómo funciona esto? Normalmente las municipalidades, cuando hacen sus estudios de riesgo, contratan un estudio fundado de riesgo donde se incorpora esta amenaza de tsunami, y la empresa consultora o la que hace el estudio va a hacer algunos escenarios o incluso considerar los escenarios que utiliza el CHOA para tsunami. Pero ¿qué pasa? Que estos son escenarios bastante extremos, que son muy útiles para evacuación. Ya no vamos a negar eso. Son escenarios muy grandes, pero no son los únicos escenarios. Y si empezamos a jugar con las probabilidades, resulta que hacer planificación urbana o diseño de una infraestructura con estos escenarios que son muy grandes resultan en estructuras muy costosas, muy grandes, que nadie las va a querer financiar o va a ser muy difícil poder construirlas finalmente. Entonces, de ahí uno, al hacer este análisis de probabilidades, uno se pregunta, ¿cuál es el riesgo que estoy dispuesto a correr al hacer una infraestructura? Entonces, la idea es aportar este tipo de información de esto. Se pueden construir mapas, hay algunas guías en el paper de ciudades que no tengan mapas de riesgo o mapas de tsunami o lo quieran incorporar en su plan regulador. Hay una guía básica de cómo hacer esto, cómo estimarlo de manera simple en base a estos resultados probabilísticos. Y en ese sentido surge como una alternativa, profesor, la evacuación vertical. ¿Es muy costoso llegar a eso? ¿Están las condiciones en las ciudades costeras de nuestro país o el espacio suficiente para levantar estructuras que permitan llevar a cabo una evacuación vertical como se hace en otros países? Es que la evacuación vertical, de alguna manera hay que pensarlo como el plan B, ¿cierto? Si uno no puede evacuar de manera horizontal hacia zonas más altas por las vías de evacuación, se puede pensar en la evacuación vertical, en edificios que estén adecuadamente diseñados, edificios de hormigón armado. Se ha demostrado en los eventos pasados, del 2010, 2015, que los edificios de hormigón armado en Chile, que están bien diseñados, resistieron adecuadamente el terremoto, también resistieron adecuadamente las solicitaciones del tsunami en Coquimbo, por ejemplo, en Talcahuano. Entonces, es factible realizar ese estudio. Pero se topa con un tema más legal o administrativo que es necesario resolver, porque son edificios muchas veces privados. O sea, ¿cómo dejar autorizar que las personas puedan ingresar a ese edificio privado? ¿Bajo qué condiciones? Claro. O edificios públicos también. Entonces hay todo un tema legal también que hay que resolver en ese aspecto para poder Bueno, es que ante una emergencia lo más importante es salvaguardar la vida humana y hay que actuar rápido. A lo mejor habría que crear un protocolo que permita el acceso liberado, al menos ante una emergencia. Recordemos que la mayoría de las veces, o nuestra historia así lo demuestra, el tsunami ha venido antecedido por un terremoto, por lo tanto ya para la población sería evidente que eventualmente se podría generar otro tipo de emergencia. Yo se lo ponía sobre la mesa, profesor, pensando en que no todas las ciudades tienen las mejores vías de evacuación y en lo sobrepoblada que están muchas zonas costeras de nuestro país a propósito de presión inmobiliaria o de una creciente construcción de complejos que hace que en una zona no tan grande en tamaño viva mucha gente, sobre todo en determinados momentos del año, por ejemplo en los veranos cuando llega gran cantidad de personas a sectores costeros de nuestro país. Yo le quiero agradecer esta conversación, es interesante poder profundizar en esto. Me imagino que en la página del CIGIEM podemos obtener el estudio completo y conocer mayores detalles, ¿verdad? Sí, claro. También vamos a estar llegando información a través de redes sociales.
Perfecto, profesor Aranguis. Muchas gracias por la comunicación. Me imagino que de fondo tiene ahí el campus de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, ¿o no? No exactamente, pero sí Ya. el fondo aquí de la zona. Ya, está en el Biobío. ¿Cómo está el pronóstico del tiempo por Sí. allá? ¿Qué nos actualiza? Ah, bueno, hoy día está bonito el día, como ¿Ya? siempre un poco de viento aquí en la ciudad y mañana, sábado ya se pronostica aparecer un poquito de lluvia. Así es. Pero es tropiconce, así es. Tropiconce, lo hemos conversado en CNN Tiempo, hay posibilidad de precipitaciones durante las próximas horas, sobre todo mañana. Gracias, profesor, que tenga un excelente día. Gracias igualmente. Chao, Chao, chao. gracias.